Bien, saludos cordiales, estimados alumnos. Como siempre, vamos a revisar la etiqueta de identificación. Esto va a ser una situación muy habitual, ¿no? Para nosotros es importante revisar la etiqueta de identificación antes de comenzar la clase, porque la misma tiene información de orientación. Así que revisemos. En su contenido, bueno, antes de eso te quiero indicar que la etiqueta de identificación se encuentra ubicada en la parte superior derecha de cada una de nuestras láminas virtuales. Justo en este momento estoy haciendo zigzag sobre su contenido, así que vamos a examinarlo. En su primera línea nos indica el curso donde estás ubicado. Y obviamente es matemática de cuarto grado, aquí está, ¿ves? En su segunda línea nos indica la fecha de hoy día, aquí la puedes observar, siendo hoy domingo 27 de febrero. Y en la tercera línea encuentras información. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Hay dos personas que tienen el micrófono abierto. Les agradezco, por favor, cerrarlo. Gracias por su amable atención. Muy bien. Entonces vamos a examinar todo el contenido de la etiqueta de identificación. Como te estaba diciendo, la etiqueta de identificación tiene tres informaciones importantes. En la primera de ellas se encuentra en esta línea, en la primera línea, valga la redundancia. Allí podrás apreciar el curso donde estás ubicado. Obviamente es matemática de cuarto grado. En su segunda línea indica la fecha de hoy día, siendo domingo 27 de febrero. En su tercera línea, pues entonces está ubicado la intención del gestor educativo, que es mi persona, el profesor Pedro Angulo. La intención es realizar nuestro segundo encuentro virtual, con la cual lo rotulamos clase 2. Y lo hacemos en su primera versión. Ahí puedes apreciar que estamos en la sesión A. Quiero iniciar este segundo encuentro justamente con un repaso que habíamos indicado en el tema 3, que corresponde al título de estadística. Tema 3 corresponde al título de estadística. También quiero recordarle a los alumnos que se están incorporando hoy día que las clases siempre son grabadas, ¿no? Si usted por algún momento, por algún motivo no pudo asistir a la clase pasada, pues con el video se puede poner a tono de lo que hemos venido desarrollando. Así que estimo conveniente desarrollar todos los contenidos. Con ello hacemos un repaso del tema 3, que son estadísticas. Su título es estadística. Repasemos. Bueno, primeramente, alguien está escribiendo, veamos. Muy buenos días, Yulisa Castillo. Qué bien que te encuentras con nosotros. Saludos cordiales. Así que empezamos con el repaso. Primeramente, nosotros empezamos con el concepto de estadística, ¿no? El concepto de estadística es una disciplina científica que se ocupa en la recolección, procesamiento, análisis y lectura de datos con el fin de obtener explicaciones y simulaciones de predicciones sobre los datos observados. Eso lo voy a destacar porque es muy importante. ¿Para qué hacemos? Bueno, de esos datos nosotros queremos básicamente obtener explicaciones y simulaciones de predicciones. Para eso es que estudiamos los datos. Claro está que si nosotros podemos explicar por qué los datos se comportan de esa manera y además conociendo algunas leyes, algunos patrones de por qué se comporta de esa manera, podemos hacer predicciones. De eso queremos hacer. La ciencia en este sentido tiene control. Tenemos control sobre el objeto que estamos estudiando cuando podemos explicar y dar predicciones según los datos que estamos observando. También en esa oportunidad habíamos dicho de que la estadística es conocida también como el término de ciencia de los datos, porque realmente trabajamos con los datos, queremos dar explicación de los datos. Así que un nombre de la estadística últimamente ha recibido esta caracterización, ciencia de los datos. De allí pasamos al concepto de lo que era población y muestra. Voy a destacar esos temas, mira, esos dos términos que son importantes, población y muestra. Aquí lo estoy enmarcando porque los dos son importantes. Los datos, cuando estamos estudiando, cuando hacemos referencia, eso sería población, pero a veces se hace no insuficiente, sino diría a veces inmanejable poder trabajar con todos los datos. Con lo cual nosotros trabajamos no con todos los datos, sino con una muestra. Claro, aquí hay todo un tema porque la estadística discute cuando una muestra es representativa. Eso significa que justamente con el estudio de esa muestra yo puedo hacer inferencias hacia la población
qué tamaño debo escogerla. Esto es un tema que te digo que se discute con alta sensibilidad. No lo vamos a estudiar nosotros, sino nosotros sabemos que vamos a estudiar las muestras, pero como te dije anteriormente, las muestras tienen que ser representativas. ¿Qué tamaño debo escoger? Eso es un tema que es a niveles universitarios. Pero como siempre, nosotros vamos a... La muestra que escogemos, esa es la que vamos a trabajar, ¿viste? Entonces vamos a definir qué es una población. Se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre lo que se investiga o se hacen estudios. Pero como te dije anteriormente, nosotros no trabajamos con todos los datos, sino con una muestra de ellos. Es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar estudios. En la clase pasada habíamos hecho este dibujo donde indicábamos por lo menos que queríamos estudiar los hábitos de estudio de los estudiantes de Perú. Bueno, todo eso es nuestra población. ¿Ves? Los estudiantes que se encuentran en el país denominado Perú. Pero eso se hace inaccesible a veces, agarrar a todos los estudiantes y preguntarles, ¿no? Para poderlos estudiar sus hábitos de estudio. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros seleccionamos una muestra. Como te dije anteriormente, la selección de una muestra se hace con el fin de que sea representativa. ¿De qué tamaño voy a escoger la muestra según la población? Esos son estudios que se hacen a niveles universitarios, no lo vamos a tocar, pero sí es bueno dejarlo en el ambiente para que tú lo tengas presente. ¿Oíste? Generalmente nosotros en estadística trabajamos con muestra. Ese es el estudio que hacemos ahorita. Después de eso, nosotros pasamos directamente a lo que es la clasificación de la estadística. Teníamos en su ámbito que podíamos decir que era descriptiva. En el caso de que era descriptiva, era la explicación de por qué los datos se comportan de esa manera. Pero también existe una clasificación que es inferencial, o sea que la estadística se puede analizar desde un punto de vista descriptivo y desde un punto de vista inferencial. El punto de vista descriptivo, como te dije anteriormente, busca la explicación de los datos. Y la inferencia busca la generalización. Básicamente son predicciones sobre esos datos. En el campo de la inferencia, fíjate, aquí tenemos la descriptiva. Estamos buscando la explicación de por qué los datos se comportan de esa manera. Y la inferencial, mira, el dibujo es bastante elocuente, buscamos proyecciones sobre eso, predicciones sobre todos. Ahora, en ese aspecto inferencial tenemos una división que se llama estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Esto se va a estudiar también a nivel universitario. El concepto de paramétrica consiste de que los datos, por alguna razón se ha investigado, existen 4 parámetros que describen la naturaleza de los datos. Atento a lo que te estoy diciendo. Los datos, como tal, existen 4 parámetros que los caracterizan. ¿Estás entendiendo? Entonces, esos parámetros son el promedio aritmético, que lo vamos a estudiar hoy día, la variancia, no la vamos a estudiar, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. O sea, que existen esos 4 datos, de las cuales nosotros en este curso solamente vamos a estudiar uno de ellos. Pero esos 4 datos, como te dije anteriormente, caracterizan, esos 4 valores, perdón, caracterizan a los datos. Entonces, cuando uno conoce con exactitud esos valores, decimos que estamos enfrente a las estadísticas paramétricas. No siempre es así que generalmente todo el estudio se va hacia la estadística no paramétrica. Uno no tiene conocimiento de esos datos. Entonces, el mundo real en el que hablamos nosotros siempre es una estadística no paramétrica. Pero bueno, que sepas esa clasificación. Esos son temas que vimos en la clase pasada, así que seguimos avanzando. Y justo en esta lámina, como te había indicado, mira, voy a borrar esto para limpiar. Esto es un hecho característico, son elementos didácticos, esto que es lo que estoy colocando. Estos elementos didácticos funcionan a una lámina, pero una vez que yo hago la transición, se convierten en elementos perturbadores, así que tengo que borrarlo. Además, quiero recordarte que los elementos didácticos es una situación bastante sensible porque yo evalúo los elementos didácticos. El alumno que está haciendo las transmisiones y toma en consideración los elementos didácticos me indica a mí de que está prestando atención a la explicación de mis palabras. Entonces, a la hora de estar corrigiendo el portafolio, yo reviso esos elementos didácticos. Es algo que le digo a los alumnos que se están incorporando hoy día. Bien, para esta lámina, la estadística siempre se estudia en función de algo que llamamos variable.
Entonces se hace necesario aquí definir qué es una variable estadística. Entonces vamos a definir como variable estadística lo siguiente. Se refiere a una característica o cualidad de un elemento. O sea, el objeto de análisis de lo que yo estoy haciendo. Que está propenso a adquirir diferentes valores. Eso es muy importante. Está propenso. Eso es una característica de las variables. Estos valores se caracterizan por poder medirse o expresarse en palabras. Cuando se miden son cuantitativos y cuando se expresan en palabras son cualitativos. Pero, como te dije anteriormente, es una característica propensa a ser medible. Medible en el sentido de que puedo asignarle un valor. Y si no le puedo asignar un valor, puedo caracterizarlo de forma cualitativa a través de las palabras. Entonces, de allí habíamos analizado de que las variables son de corte cualitativo y de corte cuantitativo. Ya tú sabes que de corte cualitativo son aquellas que se expresan por palabra. Vamos ahí a ayudarte. Creo que se hace conveniente hacerlo. Así que pongamos aquí. Cualitativo son aquellas que se pueden expresar a través de palabras. Así, expresar por palabras. No hay otra manera sino expresarlas por palabras. Por lo menos, el sexo de una persona, bueno, eso tiene que ser expresado por palabra, o es, date cuenta, o es más varón o es hembra. Yo no puedo asignarle el número, ¿no? Entonces lo expreso por palabra. Ahí está una característica de lo que es una variable de tipo cualitativo. Vamos a ponerlo aquí, cualitativo, para que no se te olvide, lo puedo expresar por palabra. En el caso de cuantitativo, como te dije anteriormente, es la característica de que la variable es propensa a ser medida. Así que vamos a colocarlo de eso. Por lo menos cuando uno dice la estatura de una persona, la estatura de una persona pues, es propensa a ser medida. Entonces yo creo que con esto ya tú puedes ver. Entonces las cuantitativas son aquellas que son propensas a ser medidas y las cualitativas son las que son expresadas por palabras. Además existe una división entre las cualitativas. Ellas pueden ser nominal, ordinarias o binarias, mientras que las cuantitativas tienen el carácter de ser discreto o continuo. Examinemos un poquito de esto. Para eso empezamos con las variables cuantitativas, aquellas que son propensas a ser medidas. Te dije que pueden ser de dos razones. Una puede ser discreta y otra puede ser continua. En el caso de discreta, toma valores enteros. Esto es muy importante, toma valores enteros. Por ejemplo, un ejemplo, la cantidad de hijos que tiene una familia. Ellos toman valores enteros, tiene uno, dos o tres hijos. Jamás te escuchas decir, no, tiene un hijo y medio. Eso no es relevante. Eso no tiene sentido, tiene un hijo y medio. No, no, no. Tiene dos, tiene tres, tiene cuatro. ¿Ves? Eso. Son valores enteros positivos, básicamente. La estadística siempre trabaja con esos valores, ¿viste? Con enteros y positivos. Tienen significación en nuestra vida ordinaria. Ahora, valores continuos son aquellos que asumen valores reales, no necesariamente tienen que ser enteros. Por ejemplo, la estatura de una persona. La estatura de una persona, por lo menos en mi caso, yo mido 1,68 metros. Date cuenta, 1,68 metros. Voy a escribir esa cantidad para que me siga. Así que voy a utilizar el plumón. En el caso de que quiero que veas, voy a utilizar un color esto, continuo, ¿ves? Voy a escribir esa cantidad. Si estoy diciendo que el profesor mide 1,68, bueno, esto no es un número entero, esto es un número decimal. Ahí tiene la coma. De la coma a la izquierda es el número que se expresa de forma entera. Y de la coma a la derecha, todo esto que está aquí lo puedes apreciar. Todo esto que está aquí es lo que es el decimal. Entonces, cuando las variables se expresan de esta naturaleza, decimos que son continuas. O sea, mientras que un valor discreto es un entero sin decimales, por lo menos cuando yo digo 3, ¿ves? Ahí está, son valores de esta forma. 100 son valores que no tienen decimales. Vamos a poner el punto y coma porque no es un valor, estos son separados, ¿ves? Ahí está, vamos a separar. Otro valor decimal podría decir que sería 3.350. Ahí está. Son valores que no tienen decimales, a eso le decimos discreta. Mientras que los valores continuos son aquellos valores que tienen decimales. 1,68, por lo menos ahí en la variable. Puede ser que cuando uno esté midiendo el tiempo, pues nosotros decimos, bueno, son las 7:45.
7:45 lo expresamos de esta manera. ¿Falta un cuarto para las 8? Sí, 7:45. Tienen decimales. Entonces, esa es la característica fundamental entre las variables cuantitativas, discretas y continuas. Siguiendo con este repaso, que sí, yo creo que ya lo has visto, pero vamos haciendo un repaso. Tenemos con las variables cualitativas. Aquellas variables cualitativas no se pueden expresar por el número. El número no nos puede dar información, entonces lo expresamos a través de palabras. Sin embargo, entre ellas hay una clasificación. Primero, que son nominales, que son atributos no jerárquicos. Esos nominales sería, por lo menos cuando uno diga las preferencias y gustos de las personas. No, ahí puedo expresar una jerarquía, preferencia de una persona. Vamos a hacer uno más elocuente. El género de una persona. Bueno, el género de una persona no se pueden expresar por, por jerarquía. No podemos decir que los hombres son más importantes que las mujeres, ni viceversa, que las mujeres son más importantes que los hombres. Más en este tiempo de igualdad social, se habla de que los dos tienen los mismos derechos, los dos tienen las mismas oportunidades. Entonces ahí no se puede expresar una jerarquía. En años anteriores, pues sí había una jerarquía, ¿no? En una sociedad machista, pues sí hay una jerarquía predominante. El varón está por encima de los derechos de la mujer. Pero eso es una sociedad machista. En una sociedad democrática, como la que tenemos en Perú, no se puede expresar esa diferenciación. Ambos tienen igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, entonces no hay jerarquía. Es lo que yo quiero que entiendas, ¿viste? Entonces el género en estos tiempos actuales se expresa en términos de no jerarquía, en términos de igualdad. Ahora, ¿cuándo son ordinarias? ¿Cuándo yo expreso de jerarquía? Un ejemplo de expresar de jerarquía sería el orden de llegada a la meta. Están unos corredores y uno puede expresar el orden de llegada. Este llegó de primero, este llegó de segundo. Generalmente aquí utilizamos números muy particulares para designar ese orden de jerarquía. Y binario, pues es aquel caso de que solamente las variables pueden presentar dos valores, por lo menos el género, varón o hembra. Ahí no está. No que hay transexual, no, eso es otra cosa. O es varón o es hembra. La distinción biológica te lo hace de esa manera. Es varón o es hembra. Y hay un problema psicológico, un problema de identidad sexual, que eso es otra cosa, eso no es un problema de género, eso es un problema de orden psicológico, de orden psíquico, que no vamos a entrar en detalle porque no somos estudiantes de psicología, sino en este momento somos estudiantes de ciencia y estamos viendo la situación de esa manera, de una forma binaria. Es como a una persona se le va a interrogar, o dice la verdad o dice la mentira. No, dijo la verdad media, eso no existe. ¿Es la verdad o es la mentira? Entonces, hay variables que tienen esas características, son dicotómicas. Por lo menos, oíste. Una cosa de las clases ordinarias sería la clasificación de las clases sociales, cuando tenemos una clase alta, una clase media y una clase baja. Entonces, todo eso se puede distinguir por la cantidad de ingresos que tiene una persona. Dependiendo de la cantidad de ingresos, yo puedo jerarquizarla. Jerarquizarla es buscar un orden. ¿A quién voy a poner el primero? ¿A quién voy a poner el segundo? ¿Y a quién voy a poner el tercero? Eso hay que distinguirlo. La nominal no puedo distinguir eso. ¿A quién voy a poner el primero? ¿A quién voy a poner el segundo? Eso no lo puedo distinguir en las nominales. ¿Viste? Por lo menos el color preferido. No, el color preferido de las personas. El amarillo, el azul. Yo no puedo buscar un orden. No, es una cuestión de gustos y preferencias. Las cuestiones de gustos y preferencias generalmente no se pueden etiquetar por orden, porque depende, como te dije anteriormente, de gusto y preferencia de cada una de las personas. Entonces, eso es bueno que lo tengas en claro. Cuando no puedo establecer orden jerárquico entre las cualidades de la variable, pues entonces son nominales. Cuando puedo establecer ese orden, sí, por lo menos el orden de llegada, las clases sociales, dependiendo del sueldo que uno gana. Entonces tú puedes establecer, mira, esto es baja, esto es media y aquí es alta. Y binaria es cuando la variable solamente presenta dos atributos. Bueno, no estamos aquí interrogando a una persona, ahí solamente hay dos posibilidades, que diga la verdad o la mentira. El mismo género, el género de una persona, bueno, no queda de otra, o es varón o es género.
Así de sencillo. ¿Y cómo lo haces ver? Bueno, eso se distingue porque tiene un sistema de órganos muy clasificados. Generalmente son el sistema de órganos reproductor. Eso identifica al varón. Se llama sistema reproductor masculino. Y si vamos a ver a la mujer, pues entonces el sistema reproductor femenino. Son órganos muy específicos que lo identifican a cada uno de ellos y por eso es que se habla de la dicotomía. Bien, eso también estamos recordándolo, sé que tú lo has estudiado y ahora sí, pasemos a lo que realmente nos interesa. Vamos a dejar unos breves minutos porque de verdad esto siempre, como te dije anteriormente, cada vez que estemos en unas clases, yo estoy explicando algo, quiero que estés atento a la explicación. Terminada la explicación, yo siempre te voy a dar un tiempo prudente con el objeto de que tú asientes lo, el texto original de las láminas más las notas didácticas que se han introducido en la misma a tu cuaderno de trabajo. Así que suspendo el sonido de mi voz y al mismo tiempo voy a hacer un registro de la asistencia del día de hoy. Ya pues, vamos a dar unos breves minutos para que copien. Bien, vamos a seguir avanzando. Simplemente esto es unas referencias teóricas que, como te dije, tuviste que haberlo estudiado en cursos precedentes. Si no lo hiciste, pues gustosamente ahí los tienes. Te quiero recordar también que estas clases están siendo grabadas, así que si en algún momento la transcripción no pudiste concluirla, puedes ubicar el video. Ubicas el video y ya pues le haces la pauta donde tú estimes conveniente y concluyes lo que has dejado inconcluso. Pero sin embargo, creo que estoy dando muy poco tiempo, así que voy a dar un poco más de tiempo, 3 minutos más, con el objeto de que asientes todo esto. Ya pues, voy a suspender el sonido de mi voz para que asientes este contenido.
Bien, ahora sí, vamos ahí a la parte dinámica de la asignatura. Así que dejamos un poco la teoría. Fíjate, al hacer la transición, estos que eran elementos didácticos porque en la lámina anterior tenían significado, me ayudaron a comprender el contenido del texto original. Pero en esta lámina se convierten en elementos perturbadores, así que tengo que borrarlo. Y continuamos. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, mira, aquí aparece un conjunto de datos. En esta oportunidad, 15 datos. Puedes observar, el dato número 1 son 120, 140. Ahora, esto es lo que hace la estadística. Tú me das unos datos. No sé de qué significan esos datos hay que darle sentido. Por ahora simplemente son datos. Por eso que te dije que la estadística también tiene otro nombre particular, se llama la ciencia de los datos, porque de los datos yo tengo que construir informaciones significativas. Pero por lo pronto vamos a hacer el tratamiento de datos en su forma abstracta. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, en su forma abstracta es que yo voy a hacer la manipulación de esos datos e intento de explicar por qué esos datos se están comportando de esa manera sin saber su naturaleza, sin saber a qué es lo que pertenece. Simplemente son datos. Ahora, cada vez que tú me entregas los datos, estos datos por lo general siempre aparecen de forma desordenada. Mira, entonces se hace necesario ordenarlo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Aquí están los datos ordenados. Lo estoy ordenando en esta oportunidad de menor a mayor. O sea, lo estoy ordenando de forma creciente. Puedo ordenarlo de forma decreciente, pero generalmente nosotros trabajamos de forma creciente. Así que voy a colocar eso acá abajo para que sepas que estoy ordenando los datos de forma creciente. Entonces, cada vez que haya un conjunto de datos, pues yo los tengo que ordenar de forma creciente o decreciente. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, profesor, entonces, ¿creciente o decreciente? No, lo vas a ordenar de forma creciente. Para este curso, lo vamos a ordenar de forma creciente y lo voy a poner aquí arriba. Aquí está. Ese es el convenio que vamos a utilizar. El convenio es, bueno, mira, me das los datos y entonces ahora lo tengo que ordenar de forma creciente. Porque una vez que los datos están ordenados, yo puedo construir lo que se conoce la tabla de frecuencia de datos. Aquí está. Se llama tabla de distribución de frecuencia. Ese es su título. En esa tabla de distribución de frecuencia quiero que entiendas lo siguiente. Tenemos la clase. ¿Quiénes son las clases? Las clases son los valores numéricos que asumen los datos. Ah, eso es otra. Estamos trabajando con variables cuantitativas. Netamente vamos a trabajar, este curso va a trabajar con variables cuantitativas. ¿Ok? Variables que son propensas a ser medidas. Por lo tanto, utilizo el número para describir su naturaleza. Entonces, las clases son esos valores que asume cada una de las variables. Mira, si tienes los datos ordenados, puedes visualizarlo. El 100, luego pasaría el 120, y de hecho ahí vas construyendo lo que se llama la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta es las veces con que se repite ese dato. El 100, mira, si lo tienes ordenado, ahí puedes apreciar que se repite una sola vez. Observa el 120. Ah, el 120 se repite 3 veces. Interesante, ¿no? El 125 se repite una sola vez, mira, lo puedes apreciar. El 135 puedes apreciar que se repite 3 veces. El 140, como los tienes ordenados, mira, fácil puedes construir esta tabla de distribución de frecuencia. El 150, el 181 una sola vez, el 195 una sola vez y el 200 una sola vez. ¿Por qué? Mira, y aquí puedes ver los datos. Los datos tienen una variabilidad que arranca en 100 y finaliza en 200. Eso es lo importante de tener los datos ordenados, porque todas esas apreciaciones visuales las puedes realizar rápidamente. Entonces, esa es la primera que tienes que hacer. Te doy unos datos, entonces tú esos datos los ordenas. Una vez que los ordenas, construye la tabla de distribución de frecuencia. En esa tabla de distribución de frecuencia vas a tener, en una columna vas a tener clases, en otra vas a tener frecuencias absolutas. ¿Cuáles son las frecuencias absolutas? Las veces que se repite el dato. Y la frecuencia acumulada, atento, mira, hay una regla práctica para cómo se hace esto. Voy a utilizar el color rojo para que vean. Siempre se empieza con 1, el primer valor va a ser con 1. Ay, ¿cómo obtengo el segundo valor? El segundo valor vas a obtener el primero, que lo vas a sumar con 3, y eso te va a dar ¿cuánto? 4.
Es correcto. ¿Cómo obtienes el otro? Este valor lo vas a sumar con 1 y eso te da ¿cuánto? 5. A ver si entendiste. ¿Cómo tienes el segundo valor de la acumulada? La acumulada sería 5 más el valor que tiene la absoluta, 5 más 3. Ah, qué fácil, profe. 8, correcto. Otro más para ver si lo aprendiste. 8 más 1. Ah, ya. Entonces eso me da 9. Ya, profesor, ya entendí. Lo que tengo es que sumar el valor anterior más el siguiente de la absoluta. Correcto. 9 más 3, entonces eso te da 12. Otro más. 12 más 1, pues eso te da 13. Y atento, el último valor, aquí lo puedes apreciar. Voy a utilizar un omnia. El último valor, 15. Ese valor coincide con la cantidad de datos. De manera que puedes ver cuántos datos tiene en esta tabla de distribución. ¿Cómo se aprecia? En primer lugar, sumando la frecuencia absoluta, te da el valor de 15. O sencillamente viendo el último valor de la frecuencia acumulada que debe coincidir con la cantidad de datos que estoy experimentando. ¿De dónde saco el 15? Mira, aquí puedes observar que hice un conteo de cuántos datos tenía. ¿Cuántos datos tengo? 15. Muy bien. Recapitulo. Te doy unos datos desordenados. Una vez que tengas esos datos desordenados, los debes ordenar preferiblemente de forma creciente. Vamos a ponerlo aquí porque eso es lo que vamos a hacer. ¿Siempre es así? Pues en este curso sí, vamos a tomar ese convenio. Lo vamos a ordenar de forma creciente. Una vez que ordenes los datos de forma creciente, construye la tabla de distribución de frecuencia. En esa tabla de distribución de frecuencia vas a tener las siguientes características. Las siguientes columnas. Primero, clase. Segundo, frecuencia absoluta. Y tercero, frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es las veces con que se repite el dato. ¿Quién es el dato? La clase. Una vez que lo tienes ordenado, esa contabilización se hace bastante sencilla. Cuando termines de construir, vamos aquí a dar esto de referencia, cuando termines de construir, mira todo esto, cuando termines de construir tu columna de frecuencia absoluta, bueno, pasas ahora a construir la frecuencia acumulada. ¿Cómo construir la frecuencia acumulada? Bueno, el primer valor pasa líquido, pasa de frente a su primero. Y luego vas sumando. Esto tienes que tenerlo pendiente. Vas sumando 1 más 3, eso te da 4, 4 más 1, 5. De esa manera construyes tanto la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Oíste? Entonces, en la tabla de distribución de frecuencia, debes tener esas dos columnas esenciales, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que copies ya y seguir avanzando.
Bien, estimados alumnos, recuerda que el ejercicio va a ser de esta forma. Te doy un conjunto de datos, los datos siempre van a aparecer de forma desordenada. ¿Cuántos datos te estoy dando en esta oportunidad? 15. Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? Tienes que ordenarlo y lo vamos a ordenar de forma creciente, de menor a mayor. Una vez que tengo los datos ordenados, voy a construir la tabla de distribución de frecuencia. Fíjate la característica de las tablas. Solamente en ella hago presente las líneas horizontales, no construyo las líneas verticales. Las columnas, que son líneas verticales, no se colocan. Esto te digo porque cuando uno va a realizar investigaciones y las va a mandar a publicar en una revista especializada, este es el formato que debes tener las tablas. Las tablas estadísticas tienen que tener este formato. Ya no estamos en colegio y es bueno que vayas teniendo este formato porque es el formato, como te dije anteriormente, ese que es aceptado por la comunidad científica, este tipo de formato. No se hacen las columnas se anulan por completo. Simplemente en las tablas de distribuciones estadísticas, las tablas estadísticas que son, solamente van a tener líneas horizontales más no líneas de columnas. Las líneas verticales no se colocan. Entonces, ¿qué información va a tener la tabla de distribución de frecuencia? Va a tener la clase, que es justamente el valor de la variable, que asume, aquí estamos trabajando con datos no agrupados, esto se llama datos no agrupados, cuento las veces con que se repite ese dato y la frecuencia acumulada como su nombre lo indica. Estoy acumulando el valor de la frecuencia absoluta. Cuando yo realizo estas operaciones es precisamente esto. Estoy acumulando el valor de esto. Entonces, de verdad no vamos a poder terminar. Estoy viendo ahorita el registro del tiempo y me dice que lo que me resta es 1 minuto. No vamos a terminarlo. Así que para suavizar la desconexión, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a invertir el tiempo que nos resta para que usted haga las transcripciones a su cuaderno. Ahí estamos, ya estamos menos de 1 minuto, de modo que al finalizar esta desconexión, recuerde que tenemos que hacer la conexión de forma voluntaria para la segunda sesión de esta clase. Así que te espero en la segunda sesión. Invierte el tiempo que resta para que hagas tu transcripción. No dejes acumular el trabajo. Por favor, haz tu transcripción. Así que suspendo por el momento, por lo pronto, el sonido de mi voz, con el compromiso de una vez que finalice la desconexión, nos vamos a ver en la próxima sesión. Dale pues.